El diálogo nacional continúa estancado y sin resultados positivos. Ninguna de las partes cede en sus posturas. La Alianza Cívica y el gobierno aseguran por separado estar dispuestos a buscar negociaciones hasta encontrar un punto medio. Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja informaron que han tenido acceso hasta las celdas donde se encuentran los presos políticos. Sin embargo, no dijeron las condiciones en que se encuentran. El experto en seguridad Roberto Cajina asegura que el gobierno cometió un error al nombrar como director de la Policía Nacional al comisionado general Francisco Díaz, quien semanas antes de su nombramiento fue sancionado con la ley Magnitsky por el gobierno de los Estados Unidos. El experto en seguridad considera además que la delincuencia ha aumentado a raíz del estallido social del mes de abril del año pasado, después que nuestro país era catalogado como el país más seguro de Centroamérica. Bancos nacionales han emprendido juicios y embargos con muchos de sus clientes morosos en medio de la crisis económica que afecta a nuestro país. El río Coco luce completamente seco en algunas zonas y sus laderas completamente despaladas producto de la sequía y la tala indiscriminada. Este río es una de las 34 fuentes de agua a nivel nacional que han perdido su caudal según el Centro Humboldt. El exdiplomático Mauricio Díaz considera que cualquier pedido que haga la Alianza Cívica para suspender las sanciones sería un pedido sin destino, es decir, sin ningún efecto. Bienvenidos amigos televidentes a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos Maribel Montenegro, Aminta Ramírez y Daniela Obando Estrella. Muchachas, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos a esta hora. De inmediato la información con Maribel Montenegro. Gracias muchachas, de inmediato damos inicio con nuestras noticias. Diálogo nacional continúa estancado y sin resultados positivos. Ninguna de las partes cede en su postura. Detalles con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. La delegación del gobierno y de la Alianza Cívica continúan sin lograr consenso sobre la implementación de los acuerdos logrados en marzo pasado. Esto a pesar que hay una aparente propuesta para acelerar las negociaciones. Sin embargo, ambas partes insisten en continuar negociando. No hay hasta ahora mucha información al respecto, no hemos tenido otras propuestas. Seguimos nosotros como delegación en el espíritu de encontrar soluciones alternativas y en un espíritu propositivo para lograr acuerdos definitivos. Mañana continuaremos la reunión. Hemos tenido la presencia de los dos testigos, de Monseñor Sommertag y también el del señor Luis Ángel Rosadilla. Mañana vamos a continuar el diálogo, la negociación, las conversaciones, siempre con la presencia de los dos testigos que nos han acompañado durante todo este proceso. ¿Ellos les han presentado una propuesta, canciller? La conversación continúa, el diálogo continúa y mañana continuaremos informándoles. La Alianza Cívica no descarta que una vez se venzan los plazos para la liberación de los presos políticos, los testigos y garantes se pronuncien si en un dado caso no se llegan a cumplir. Recordemos que hay a uno de los acuerdos que hace falta, ¿no? La asignación de garantes internacionales adecuados y competentes, y el otro es el tema de la liberación de los presos políticos, que tiene un plazo ya establecido. Entonces, en ese sentido, pues estaremos haciendo las comunicaciones pertinentes y ellos también lo estarán haciendo en el momento que ellos consideren mucho más adecuado. El gobierno a través de su delegación dejó establecido la mañana de este miércoles que sin la firma de un documento en donde se rechacen las sanciones internacionales no se discutirán otros temas. Hacemos ese llamado para que hoy con seriedad terminemos este proceso de negociación y en mayo le demos el mejor regalo a los nicaragüenses, esta negociación llegue a fines concretos y podamos continuar en la construcción de Nicaragua. Pero es importante, si no hay el llamado a la comunidad internacional para que cesen las sanciones, nosotros seguiremos planteando ese punto hasta que nuestra contraparte entienda que esa es una respuesta. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Bueno, el ex diplomático Mauricio Díaz considera que hay falta de voluntad por parte del gobierno y la Alianza Cívica en las negociaciones. Dice que sería un pedido sin destino cualquier solicitud de la Alianza para suspender las sanciones económicas. Aquí el reporte completo con María Esther Ordóñez. Sería un pedido sin destino el que los miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia
que participan en la mesa de negociación pidan que no se apliquen las sanciones a Nicaragua, ya que estas son decisiones unilaterales. Así lo asegura el ex embajador Mauricio Díaz. A veces Nicaragua parece un mundo surrealista y permítame explicarle por qué lo veo así. Primero, porque da la sensación de que la negociación ni siquiera se está realizando en Managua. Pareciera más bien que nuestros problemas se transan, se discuten, se negocian en otras esferas que pasan por Washington, por Moscú, por la Santa Sede en el Vaticano, por Caracas o La Habana. Y cuando escucho a gente decir, o a la delegación gubernamental, pedir que la Alianza Nacional por la Justicia y la Democracia pare las sanciones, me parece que es un pedido sin destino, porque esas son medidas unilaterales de los estados. Los Estados Unidos de América, en su política internacional, aplica sanciones individuales o institucionales, y en el caso de Nicaragua lo hacen como una manera de presionar para que el gobierno ceda en temas que tienen que ver con derechos conculcados a los nicaragüenses, como por ejemplo el derecho a elegir libremente a través de elecciones. Díaz manifestó que se debe trabajar fórmulas combinadas para que ambos sectores de la mesa de negociación cedan, ya que considera hay falta de voluntad de ambos lados. A la oposición representada allí en la mesa, que pidan que se levanten las sanciones para ellos ceder, la pregunta que se me viene al cerebro es, ¿qué es primero? ¿Es el huevo o es la gallina? ¿Es la democratización del país o es que paren las sanciones? Lo que hay que buscar son fórmulas eclécticas, combinadas, en donde unos dan y otros dan, sin ponerle una pistola en la cabeza a nadie. Creo que hace falta mucha buena voluntad, que no la veo hasta este momento, probablemente sea por este calor intenso, pero hace falta más buena voluntad de ambos, porque hay que buscar con urgencia un entendimiento. El ex diplomático dice que hay que reconocer que el gobierno ha evitado que la economía del país colapse. La Alianza por la Justicia, etcétera, etcétera, no tiene la capacidad para mí de decirle a los europeos, a los norteamericanos, suspendan las sanciones, ¿verdad? No creo yo también que, por otro lado, el gobierno de Nicaragua tenga la fuerza suficiente como para exigirle a los nicaragüenses que acepten este modelo que se nos ha impuesto. Este es un modelo inviable, porque es un modelo que está sustentado en el miedo. Una nación así no se va a desarrollar. Cada día que vivimos aquí es un día más de agonía, a pesar de que el gobierno hace muchas obras, que también hay que decirlo, han evitado que el país colapse, han evitado que la economía se vaya a pique. No estamos en la situación dramática, por ejemplo, de Venezuela. Aquí hay en los mercados todavía hay alimentos, ¿verdad? Y la moneda nacional, a pesar de su debilidad, conserva su capacidad adquisitiva, y ha habido también una pequeña inflación, devaluación, pero no hemos llegado al hoyo, no hemos llegado al fondo del barril. Entonces, lo que hay que evitar es llegar al fondo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y el gobierno instalará la Comisión de Justicia, Reconciliación y Paz como un acto, según el analista Cairo Amador, de reflexión para ayudar a que continúen las negociaciones y así superar la crisis que afecta al país. María Esther Ordóñez nos continúa informando. Próximamente se instalarán en el país las comisiones de Justicia, Reconciliación y Paz. Así lo han informado medios oficialistas. Cairo Amador dice que la interpretación que él da es la idea como reflexión para todos los lados ante la necesidad que la mesa de negociación continúe y que funcione. Estas comisiones que acaban de ser recientemente nombradas, en términos de su funcionamiento y demás, no te puedo decir mucho. Sí quiero interpretar la idea como una idea de reflexión que debería ser
urbi et orbe, que debería ser por todos los lados, ante una situación que da la impresión de ser altamente inestable o estancada en términos del progreso de las negociaciones, independientemente de las condiciones que no ha podido superar. Precisamente por eso esta mesa debe funcionar. Esta negociación es la única opción viable. Amador, quien es miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, asegura que dichas comisiones no vendrían a sustituir a la mesa de negociación. Entiendo que al contrario, es un acto de reflexión que debería ser además extenso a todos los lados, a todos los bandos, para que precisamente se valore mejor la necesidad de continuar en esta mesa. Afirma que ante la comisión creada en la Asamblea Nacional el año pasado, ambos sectores que se vieron afectados por los hechos de violencia ocurridos en el país han llegado a solicitar justicia. Y hemos hecho investigaciones in situ en los diferentes tranques que se dieron. Tenemos una recopilación de hechos, etcétera, hasta el punto que incluso en un momento determinado abrimos 2 nuevos capítulos. Abrimos un capítulo en el reporte anterior sobre la incidencia psicosocial, porque vemos que de alguna manera eso está invisibilizado, los efectos psicosociales están invisibilizados en ambos lados, y la población está afectada, sobre todo los niños. Y esto de alguna manera te genera una serie de disfuncionalidades sociales. Cairo Amador afirma que hay que poner en práctica la tolerancia en ambos lados para alcanzar acuerdos que ayuden al país. María Esther Ordóñez, Acción 10. Jefa de misión del Comité Internacional de la Cruz Roja dice estar en espera de la liberación de los reos políticos para apoyar dicho proceso. Detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. Según la representante de Cruz Roja Internacional en Nicaragua, señora Laura Schellenberg, su equipo está listo y en espera que finalicen los 90 días que el gobierno puso como término para liberar a todos los reos políticos. Seguimos en la espera de que se tome esa decisión. Estamos a disposición los 7 días de la semana. Tengo conmigo un pequeño equipo listo para empezar cuando se toma la decisión de iniciar el proceso, y esperamos que sea lo más pronto posible para que todas esas familias puedan reunirse, y en ese mes en particular, mes tan importante de la celebración del Día de la Madre, ojalá muchas madres van a poder estar reunidas con sus hijos. Aunque reconoció que el gobierno les ha permitido entrar a las celdas y ver las condiciones de los presos políticos, no quiso ampliar sobre el tema. ¿Qué han constatado en las cárceles? ¿Han entrado a las cárceles? ¿Han podido platicar con alguno de los presos? ¿Qué han constatado? Las condiciones. No compartimos esa información. Esa información la mantenemos totalmente confidencial. Nosotros hacemos recomendaciones a las autoridades de manera bilateral, confidencial, y es un trabajo que es estándar alrededor del mundo. Llevamos más de 100 años realizando actividades en cárceles para averiguar las condiciones de detención de las personas detenidas, y no solamente de una categoría en particular, pero de todos en general. Y sí, hemos visitado ya en 2 oportunidades las cárceles, hemos podido entrar, tenemos un convenio que se firmó con el gobierno para poder seguir con esta labor, y lo seguiremos haciendo tanto sea necesario. Hay quienes dicen que las condiciones son infrahumanas. ¿Ustedes valoran eso? No podemos compartir, como le decía, esa información la reservamos y nos abstenemos de hacer este tipo de comentarios. Ya en las listas, entonces, ¿cuánto ustedes tienen ya cotejado? Tampoco no podemos confirmar cifras. Eso le corresponde de nuevo a las partes ponerse de acuerdo sobre la cifra definitiva, la de la lista de las personas que sí van a beneficiar de esta medida. Ahora, ustedes no han dado una fecha exacta de cuándo ustedes, hasta la fecha tope que ustedes le pidieron al gobierno para que los liberen, ¿no dieron fecha exacta? No, la fecha no la decidimos nosotros. El plazo de 90 días fue dado por el gobierno, y estamos, como le decía, a disposición desde que se nos hizo esa invitación. Estamos pendientes y esperamos, como le decía, que pronto esas familias van a poder ser reunidas. Sin embargo, admitió
que como institución internacional siempre en estos casos levantan un informe en materia de condiciones humanas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Nos separamos nada más que unos instantes, pero continuamos con más información luego de este corte. Continuamos con más noticias. Roberto Cajín, experto en seguridad, considera que fue desatinado el nombramiento del primer comisionado Francisco Díaz como director de la Policía Nacional poco después de ser sancionado por Estados Unidos. Detalles en el siguiente reporte. El consultor civil en seguridad y defensa Roberto Cajina asegura que aunque la institución de la Policía Nacional no ha sido sancionada, sino el director de la misma, esto podría generar repercusiones. También hay una especie de efecto derrame hacia la institución. Es decir, nadie, ninguna institución financiera de Nicaragua va a prestar servicios a la policía en la medida en la que el director general de esta institución está sancionado por la ley Majinsky. Entonces la policía tiene dos opciones en este momento: o el pago con cheque fiscal, porque el gobierno de Nicaragua ni el Ministerio de Hacienda como tal han sido sancionados directamente, o el pago en efectivo. El pago por cheque fiscal implica para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público un trabajo más, porque tienen que emitir toda esa gran cantidad, es decir, aproximadamente unos 16.000 cheques que tienen que emitir. Para los bancos también va a significar un trabajo en la medida que tienen que estar haciendo efectivos esos cheques. O la otra opción es pagar en dinero, que sería en efectivo, es decir, que sería peor para la policía si el Ministerio de Hacienda le pasa el dinero de la planilla a la policía y la policía comienza por oficiales y por agentes a sacar la cantidad de dinero. Así se hacía en 1980, en el caso del Ministerio del Interior y en el caso del Ministerio de Defensa. Se pagaba en efectivo. A la vez manifestó que el presidente Daniel Ortega cometió un error político y financiero al nombrar como director a una persona sancionada. Como decía el ex canciller Francisco Aguirre, en alguna medida, en este caso el primer comisionado Francisco Díaz es como un leproso, ¿ya? Y que los leprosos son aislados de la sociedad y viven en comunidades de leprosos. Pero el problema es que la lepra se pasa, ¿ya? Y de hecho ya estamos viendo cómo hay efectos de esa lepra financiera, por decirlo de alguna manera, provocada por la sanción del primer comisionado Díaz, está afectando el funcionamiento de la policía. En ese sentido, o no calcularon los riesgos que se estaban corriendo con esa decisión, o decidieron correr esos riesgos, pero ahora vemos los resultados. Por ejemplo, había un banco que tenía ventanillas en diferentes estaciones de la policía, por lo menos en el caso de Managua y en algunos departamentos, para el pago de las multas. Eso desaparece. A pesar que esto del no realizar los pagos de los servicios policiales no se ha hecho oficial, manifestó que se podría ejecutar en un tiempo no muy lejano. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Comisionada de la CIDH habla sobre la crisis en Nicaragua. Asegura que continúan violándose los derechos humanos de los nicaragüenses sin que aún haya justicia para las víctimas de las protestas sociales. Detalles con nuestro periodista Pedro Hidalgo. Mediante una entrevista brindada a un medio de comunicación local, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para Nicaragua, Antonia Urrejola, refirió fuertes declaraciones hacia el Estado de Nicaragua acerca de materia de justicia en el país. Para Urrejola, la falta de independencia entre las instituciones del Estado con el Ejecutivo evita que exista una verdadera justicia para las víctimas y familiares de protestantes fallecidos durante los diferentes enfrentamientos en el pasado año 2018. La defensora de derechos humanos también afirmó que la crisis que actualmente se vive en Nicaragua en materia de derechos humanos ha sido la más grave en la región desde las últimas décadas.
Destacó que es fundamental la reforma a las instituciones del Estado para que esto sirva como garantía para la no repetición de esta crisis en el país, y considera que parte de la agenda de la actual mesa de negociaciones en el país pueden hacer posibles esas reformas. El miembro dirigente de la CID asegura que este organismo volverá a emplear sus respectivas funciones de defensa a derechos humanos en territorio nacional, lo más pronto que se les sea permitida la entrada nuevamente al país. De igual forma, afirma que este organismo continúa su trabajo de monitoreo al desarrollo de las acciones en Nicaragua, aún estando en el exterior. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido persistente en sus denuncias realizadas en las diferentes instancias diplomáticas en base al cometimiento de violaciones a los derechos humanos durante la crisis en el país. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. El senador estadounidense Rick Scott condenó a Rusia y a Cuba por su continuo apoyo a los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y el de Daniel Ortega en Nicaragua. María Esther Ordóñez con los pormenores. Rusia y Cuba deben abandonar Nicaragua y Venezuela. Son parte de las declaraciones que dio el senador estadounidense Rick Scott, quien condenó a los líderes de ambas naciones por el apoyo que dan al presidente Nicolás Maduro y al mandatario Daniel Ortega. Scott manifestó que Rusia y Cuba son directamente responsables de ayudar a peligrosos dictadores, tales como Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua. Su insistencia en apoyar el terrorismo y el genocidio en América Latina trastorna la paz y la seguridad internacional y demuestra un desprecio flagrante por el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, agregó Scott. El senador añadió que el objetivo de Cuba y Rusia es utilizar al presidente Nicolás Maduro y su destrucción de la libertad en Venezuela para posicionarse estratégicamente en el hemisferio occidental. Agregó que ello amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Scott reiteró: no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Rusia y Cuba violan el derecho internacional e intentan socavar la lucha por la libertad y la democracia. Son una amenaza para la seguridad de nuestra nación y el mundo. Rusia y Cuba deben salir de Venezuela y Nicaragua ahora, si se quiere llegar a una resolución pacífica en la región, concluyó el senador. María Esther Ordóñez, Acción 10. Aumenta la inseguridad y peligrosidad en Nicaragua a raíz del estallido social. A consideración del experto en seguridad y defensa Roberto Cajina, los grupos empleados para la llamada Operación Limpieza se han sumado a los hechos delictivos. Detalles con Jocelyn Rojas. Especialistas en temas de seguridad afirman que a raíz del contexto social y político aumentó la inseguridad en el que se consideraba era el país más seguro de Centroamérica. Mira, la policía está más dedicada ahora a cuidar las rotondas, las avenidas, las calles, eso, que ver el tema de delincuencia. En Nicaragua había, digamos, un nicho natural de la delincuencia común. La delincuencia común tenía sus espacios normales, naturales, propios, las paradas de buses, etcétera, pero también ha habido un incremento. Por ejemplo, hay un caso, el caso del departamento de Jinotega. Jinotega debe tener a las alturas de este cuatrimestre que estamos terminando, el cuatrimestre anterior, aproximadamente 30 asesinatos, 30 homicidios, ¿ya? Con armas de fuego, con armas blancas, etcétera, por diferentes razones. Pero también el robo con intimidación se ha incrementado. Y en esto yo tengo una tesis. Es que al caudal de delincuentes comunes que había en Nicaragua, se ha sumado un nuevo caudal o una nueva cuota de lo que yo llamo los nuevos delincuentes comunes, que son los paramilitares que ahora están desempleados, que no tienen el pago que se les daba antes, diario o como fuera, y que tienen que buscar volverse trabajadores por cuenta propia, pero en el mundo de la delincuencia. Fíjate los asaltos de motorizados con cascos para el robo de celulares, para diferentes tipos de robo, la balacera que hubo en el Oriental en donde murió un señor que nada tenía que ver en esto. Y el problema es que no podemos, es decir, confiar en las estadísticas de la policía, porque las estadísticas de la policía son manipuladas. Lo que tenemos, ni modo, a mano, quienes trabajamos estos temas, son los medios de comunicación, lo que ustedes informan, lo que los periódicos informan, lo que las radios informan. Pero eso no nos da una estadística real, dura, de la situación.
Lo que sí es cierto es que Nicaragua se ha convertido en uno de los países más inseguros de Centroamérica y más inseguros de América Latina. Con ese incremento de la cantidad, de la tasa de homicidio, con ese incremento de los robos con intimidación, ¿cuánto se habrán incrementado los otros delitos en Nicaragua? A pesar de esta realidad donde día a día va tomando más fuerza la delincuencia, la institución del orden público en cada comunicado asegura que están ejecutando planes de protección a las familias en los barrios, mercados, paradas de buses, parques, terminales y también la seguridad en el campo. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Retomando el tema político en nuestro país, Roberto Cajina, consultor civil en seguridad y defensa, dice que es ilógico que el gobierno pretenda que la Alianza Cívica pida la suspensión de las sanciones económicas. Jocelyn Rojas nos amplía. Sobre las negociaciones entre el gobierno y la Alianza Cívica, Roberto Cajina manifestó que esto ha creado cierta incertidumbre en la población nicaragüense. En la medida en la que el régimen de Ortega condicionó la aprobación de esa calendarización de cumplimiento de los acuerdos al levantamiento de sanciones, fue realmente otro error político que cometió el gobierno, porque la alianza cívica, que es la contraparte en las negociaciones con el gobierno, no tiene la facultad de decirle al gobierno de Estados Unidos no sancione a nadie, no tiene la facultad de decirle a los países europeos, los países de la Unión Europea, no sancionen a nadie, no sancionen instituciones. Esa es una decisión soberana de cada país. Y el querer buscar demandar a Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia en La Haya es otro desbarro de este gobierno realmente, porque es un proceso que no va a funcionar y que va a implicar una cantidad de gasto considerable por la contratación de abogados, etcétera. Junio será decisivo para Nicaragua, aseguró Cajina, puesto que hay 3 temas importantes. Uno de ellos es la posible aprobación de la Carta Democrática. Uno, la definición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de individuos e instituciones sancionadas por la ley Maginski, por la ley la NICA Act que se llama. 2, la reunión en junio, casualmente entre el 22 y 26 de junio creo, de la OEA y la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Nicaragua. Y 3, el hecho que cuando el Departamento de Tesoro de Estados Unidos pasa a algunas comisiones del Congreso esa lista que ya ha elaborado, que está elaborando y que posiblemente ya debe estar completamente elaborada, es decir, el Departamento de Tesoro tiene la facultad de aplicar lo que el presidente Trump le ordenó a través de lo que se llama la orden ejecutiva, que fue de noviembre del 2018. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Experto del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor nos habla sobre la difícil situación que enfrentan los clientes morosos expuestos en estos tiempos de crisis económica al decomiso de sus bienes. Los detalles con Willy Narváez. Entre la espada y la pared se encuentran los nicaragüenses que a raíz de la crisis sociopolítica no han podido cumplir con sus pagos en las diferentes entidades bancarias. Procesos judiciales y hasta embargos de salarios son algunas de las medidas que se están tomando contra ellos. Juan Carlos López, coordinador del Centro Jurídico Social de Ayuda al Consumidor, dice que los usuarios llevan más de un año pidiendo prórroga. Los bancos no tienen piedad, no les interesa realmente la población nicaragüense. Lo que sí te puedo garantizar es que lo único que el trabajador puede solventar es el salario mínimo. O sea, lo único que el banco, cualquier institución no puede embargar es el salario mínimo, que es lo que debe de cuidar el asalariado, pues es lo único que no le puede embargar. Pero si el monto sobrepasa y realmente está más allá del salario mínimo, eso sí le puede ejecutar la entidad bancaria o financiera, y eso se está dando. Pues entonces lo que sí debe de ver al menos la tercera parte del salario, se está encaminado al salario mínimo, que es inembargable, como establece la condición política, lo establece la ley 621, la ley de salario mínimo. Es lo único, pues, como tal. Lo más acertado es que los usuarios
en verdad se acerquen con tiempo a las instituciones, vayan al superintendente de banco y también les pongan las anomalías que existen pues, en este proceso. Porque por otro lado, aunque nosotros le digamos a la gente que se acerque a las instituciones bancarias, a veces las políticas son muy duras de ellos y son relativamente muy cerrados pues, para buscar soluciones para los usuarios. Además, critica a las entidades bancarias porque asegura que no hay flexibilidad de pago y dañan su comportamiento crediticio. Por ejemplo, han habido usuarios que han querido o han tenido cuota de 5.000 córdobas promedio y ellos tienen la posibilidad hoy en día de pagar 2.000, 2.500, pero no dejar de pagar, y muchas de las entidades bancarias dicen que no es posible. Y obviamente sometiéndolo a procesos de reestructuraciones, que lo que hace la entidad bancaria en muchos de los casos es reclasificar los créditos. O sea, si sos crédito A, te pasan a categoría B o categoría C. Entonces ese usuario al fin de que pasa este proceso o inmediatamente su buró crediticio es dañado. El economista Luis Núñez asegura que la población ha caído a niveles de entre 4 y 6% de mora con los bancos. Obviamente la situación política y económica del país está incidiendo en esto. Recordemos que los bancos han cortado prácticamente el crédito, todo tipo de créditos, sobre todo los más riesgosos, que en este caso son los de consumo, tarjetas de crédito, porque evidentemente la gente ha caído en niveles de mora bastante, quizás no alarmantes, pero sí ya están comenzando a llegar a un punto, digamos, de un 4 o 6% de mora en los bancos, que es serio. Es decir, no es fácil, ya eso después de estar entre 1 y 2, la banca está bien, pero el problema es que la gente se está restringiendo. Mucha gente ya no está pidiendo más crédito, los bancos ya no están dando mucho crédito, por ejemplo el caso del crédito productivo, que ya a estas alturas debió de estar desembolsado. La parte buena es que la población se está acercando a realizar arreglos de pagos y recomienda que aquellos que no lo han hecho acudan sin temor. Con imágenes de Jorge Urroz, Willy Narváez, Acción 10. Panaderías a nivel nacional prevén aumento en el precio del pan, un alimento básico en los hogares de los nicaragüenses. Xochitl Mendoza nos cuenta mucho más. Un incremento en la materia prima del pan tradicional mantiene preocupado a este sector, una situación que de continuar podría provocar el colapso de 7.000 panaderías a nivel nacional. Primero, que la harina subió 70 córdobas el quintal. Eso es grande. Teníamos muchos años de estar gozando de un precio estable. En segundo lugar, la harina, el azúcar, que es un producto indispensable en la elaboración. En algunos productos se utiliza el 100% del azúcar, 100% de harina, 100% de azúcar. Está subiendo prácticamente cada 15 días y no sube un córdoba, sube 10, 15 pesos y más. La luz ha estado subiendo. Ya están diciendo los productores de pan que la luz no para de subir. Esto conlleva a que están ahogados y tienen que buscar medidas. Este contexto afecta el bolsillo de los nicaragüenses, quienes tendrán que poner en una balanza si desean pagar precio o calidad. Otra medida es ajustar los precios. Y la otra medida que están haciendo es que están reduciendo jornadas laborales. Si estaban trabajando 6 días, estaban trabajando 4, 3 días. Entonces todo esto el sector panificador está muy preocupado, porque nunca ha estado la situación tan difícil como está pasando ahorita. Cada empresario está haciendo de tripas corazones. El que lo quiere hacer más chiquito porque cree que esa es su manera de sobrevivir, lo va a hacer. El que va a ajustar el precio porque su clientela le está exigiendo precio, calidad, va a ajustar precio. Las pastelerías no están exentas. La reforma tributaria afectó el 30% de los productos que son utilizados para su realización. Xochitl Mendoza, Acción 10. Descontrolada quema de monte puso en apuros a los propietarios de una gasolinera y casas aledañas al residencial Montserrat. Marjorie Jarquín nos tiene los detalles. 2 unidades de la Dirección General de Bomberos se movilizaron de la rotonda universitaria, una al norte, una abajo, en un predio baldío que ardía en llamas, poniendo en riesgo las viviendas aledañas y la gasolinera. Como ustedes pueden ver, el lugar es bastante difícil para meter nuestros medios. Estamos trabajando por eso con el personal allá, para sofocar la llama. Digamos que una de las razones por las que el fuego se está propagando más rápido es porque el monte ya está prácticamente seco. El monte está bastante seco y además de eso que de pronto se vienen unas pequeñas ráfagas de viento. Entonces eso hace que prácticamente el incendio tome fuerza, ¿verdad? Y se va expandiendo.
Se presume que los causantes del incendio forestal son sujetos que se dedican a la caza de garrobo. Subcomandante Roger Mairena, Delegación de Bomberos del Roberto Güemes. Bueno, nosotros siempre hemos dado la recomendación, ¿verdad?, que todos los dueños que tienen este tipo de propiedades así, mantener siempre una ronda, ¿verdad? Sabemos de que hay unas áreas que son bastante extensas, por lo cual no permite quizás tenerlo limpio, pero sí pedimos siempre que tengan una ronda bastante amplia. Afortunadamente, la rápida intervención de los bomberos evitó que la situación se saliera de control. Con imágenes de Erasmo Hernández para Acción 10, Marjorie Jarquín. Identifican al autor del tiroteo en una escuela en Denver, Colorado, que dejó un muerto y varios heridos. Se trata de un joven de 18 años, estudiante de ese mismo centro de estudio. Los detalles en el segmento de Noticias Internacionales con María Esther Ordóñez. Las autoridades policiales en Denver, Colorado, identificaron al autor del tiroteo en una escuela. Se informó este miércoles que uno de los heridos que fue llevado al hospital murió, mientras 8 continúan hospitalizados. La oficina del sheriff identificó al presunto tirador de 18 años como Devon Erickson. Los primeros policías que llegaron a la escena del tiroteo duraron solo 2 minutos, una vez fueron alertados de lo sucedido. Esto, según las autoridades, ayudó a que no se diera una masacre en el recinto. Las autoridades agregaron a la información que se ha detenido a otra menor de edad y que aún investigan el motivo del ataque. Conducir y utilizar el celular podría ocasionar un accidente trágico. Prueba de ello es lo sucedido en una autopista en una ciudad en China y que quedó captado en las cámaras de seguridad ubicadas en la unidad de transporte. En ella se ve que el chofer se distrae unos segundos y deja de poner atención al frente para ver el celular. Al percatarse que está a punto de colisionar contra otro vehículo, intenta frenar, pero ya era demasiado tarde. Uno de los pasajeros resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital cercano. El video fue publicado por las autoridades policiales. Las imágenes han acaparado la atención de los usuarios en las redes sociales, quienes han reaccionado indignados al ver que una patrulla policial escoltó a un grupo de delincuentes que llegaron hasta la colonia Morelos en la Ciudad de México para secuestrar a un comerciante. La Procuraduría General de la República ha manifestado que realiza las investigaciones del caso para determinar si la unidad fue robada o si hay agentes involucrados en el hecho, por el que los familiares del secuestrado debieron pagar $2,000 para el rescate del comerciante. Héroe ha sido catalogado el conductor de una grúa que hizo uso de ese pesado automotor para rescatar a los residentes de un edificio que quedaron atrapados en sus apartamentos donde se registraba un incendio. Las llamas amenazaban con arrasar con todo lo que se encontraba a su paso. Las personas pedían a gritos que les ayudaran, por lo que el ciudadano optó por dejar de realizar el trabajo y auxilió a las víctimas que podrían haber muerto en el lugar. El video se ha vuelto viral en las redes sociales. Los habitantes del edificio fueron llevados a un hospital. Su condición, según informaron los médicos, es estable. A partir del 10 de mayo se incrementarán del 10 al 25% las tarifas para una serie de mercancías chinas importadas a Estados Unidos por valor de $200,000 millones al año, según ha informado el Registro Federal.
El informe es consistente con la promesa que hizo el presidente estadounidense Donald Trump el pasado domingo, que también amenazó con imponer en breve aranceles del 25% a los productos chinos por $325 mil millones que de momento no están sujetos a impuestos. Tras estas amenazas, se informó de que China está considerando retirarse de las conversaciones comerciales programadas para esta semana con funcionarios estadounidenses. Sin embargo, el ministro de Comercio de China realizará una visita a Estados Unidos este jueves. María Esther Ordóñez, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias. Continuar con nosotros. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dice que hay cada vez más venezolanos en las Fuerzas Armadas que se quieren sumar a la reconstrucción. Detalles con María Esther Ordóñez. Cada vez más hay militares venezolanos que se quieren sumar a la reconstrucción del país. Así lo manifestó el presidente interino de esa nación, Juan Guaidó, quien agregó que el fracaso del levantamiento del 30 de abril se debió al miedo que genera la dictadura de Maduro. Hubo gente que faltó por cumplir, digamos, de esta manera, y no quiere decir que no lo hagan, por cierto. No quiere decir que no lo hagan pronto. Por eso cuando yo decía hace unos días en una entrevista, es precisamente que estamos esperando que muchos más no solamente cumplan con su palabra, sino con su país en definitiva. Lo sabemos los venezolanos desde siempre, que el sacrificio que hemos hecho, que hemos invertido, va a tener resultados. Hemos construido mayoría, hemos hecho todo lo que tenemos que hacer como ciudadanos. Hoy estamos diciendo que lo que les falta por hacer, en este caso las Fuerzas Armadas, algunos de los empleados públicos, que venzan el miedo y terminen de hacerlo, y soy muy optimista que estamos muy cerca de lograr el cambio en Venezuela. Este martes, durante su salida de la Asamblea Nacional, fue entrevistado por varios periodistas. Uno de ellos le consultó que cuántos plátanos necesitaba para un nuevo golpe de Estado. Guaidó, ¿con cuántos plátanos vas a tratar de hacer el golpe de Estado nuevamente? Plátanos que necesita la gente hoy en Venezuela que está pasando hambre. Sí. Tostones. Y la plata que te estás robando con Cico. No, te recuerdo que yo administro dinero del Estado como no estás administrando el dinero, pero te estás robando el dinero. Donde el régimen por 20 años. Te estás robando el dinero. El ladrón es el régimen demostrado por ellos. Ey, te voy a Rafael Ramírez. Vas a estar preso. Vas a estar preso, créemelo. ¿Tú eres juez? ¿Qué? Yo no soy juez, tú no eres presidente tampoco. Guaidó, Guaidó, quiero que lo sepas, hermano. Un clamor del pueblo, vas a quedar preso, hermano. El también presidente de la Asamblea Nacional dijo que van a seguir insistiendo con los militares que ya una vez habían aceptado ser parte de la Operación Libertad para poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. María Esther Ordóñez, Acción 10. El Tribunal de Justicia ordena juicio contra 7 diputados opositores por traición a la patria y conspiración. María Esther Ordóñez con los pormenores. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció la culpabilidad de 7 diputados opositores de la Asamblea Nacional, a quienes señalaron de delitos por traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio, tras su supuesta participación en el intento del golpe de Estado del pasado 30 de abril. Los diputados acusados son Henry Ramos Alud, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Andrés Enrique Delgado Velázquez, Américo de Gracia y Richard José Blanco Delgado. Todos ellos han sido responsabilizados de la violación de varios artículos estipulados en el Código Penal venezolano. La Asamblea Constituyente aprobó quitar la inmunidad parlamentaria para que puedan ser juzgados. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y ese 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja. ¿Qué significado tiene esa fecha? Los detalles con José Abraham Sánchez. Este 8 de mayo, Cruz Roja Nicaragüense conmemoró el Día Mundial de la benemérita institución con un acto y participación de su personal en el Parque Capitalino Las Palmas. Aquí nosotros en Nicaragua tenemos 85 años de que existe la Cruz Roja Nicaragüense y gracias a Dios pues hemos venido fortaleciéndonos estos años. Hoy estamos mejor preparados para enfrentar las situaciones de desastre que pueda tener el país. Y nuestro personal se rige por los 7 principios básicos que tiene la Cruz Roja a nivel internacional, que son humanidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad, universalidad.
Entonces, eso dicta el camino, cómo debemos de actuar, qué debemos de hacer en momentos tanto de paz como de crisis, y por eso es que la Cruz Roja Nicaragüense también sobresale como una de las instituciones que lidera y fuerte para asuntos de desastre. Desde su fundación, Cruz Roja Nicaragüense se ha destacado por sus numerosos logros. Comenzó con pequeñas cantidades de voluntarios. Hoy a nivel nacional somos 2.200 voluntarios. A nivel nacional tenemos representación en 32 filiales en todo el país. Tenemos cobertura nacional. Estamos en el Atlántico Norte, en el sur, en el centro. Estamos en Zuna. Es decir, hacemos presencia en los 17 departamentos y en 15 municipios. Y a través de esa actividad estamos también articulados, ¿verdad?, en lo que se con SINAPRED, en lo que se refiere a todo lo que es desastre, lo que se refiere también a terremotos, sismos, inundaciones. Estamos mejor preparados en eso. Contamos con guardavidas, contamos con buzos, contamos con personal de rescate de montaña. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otros temas, de 36 fuentes de agua que ha monitoreado el Centro Humboldt en el país, 34 han perdido su caudal, entre ellos el río Coco, producto de la deforestación en la zona. El informe completo con Willy Narváez. Este es el estado agónico que se encuentra el río Coco, considerado el más largo de Centroamérica, como consecuencia de la deforestación. Son casi contados los árboles que todavía conservan sus hojas verdes. El río Coco es una de las 34 fuentes de agua en el país que ha perdido su caudal, de las 36 que han sido monitoreadas por el Centro Humboldt. Así lo explica Mario Montoya, oficial de Cambio Climático. El Centro Humboldt hizo un estudio, el cual va contemplado, ¿verdad?, este análisis de este caudal del río Coco, y efectivamente pues ahorita los niveles o el caudal del mismo río está totalmente bajo, ¿verdad?, a su comportamiento normal o usual. Sabemos de que este comportamiento obedece, ¿verdad?, a una alimentación de precipitaciones, y a ausencia de precipitaciones este nivel baja. Sin embargo, subterráneamente también debe estar alimentado, pero en ausencia de bosque o el cambio de uso de suelo, esto agudiza más el asunto. El río Coco nace de la confluencia de dos ríos, Comalí, que viene de San Marcos de Colón en Honduras, y Tapacalí, que viene de las montañas de Cusmapa. Estos se juntan en la frontera en la zona del Espino, y ahí nace el río Coco. El Centro Humboldt en el mes de abril detectó un fenómeno en Bozaguas que presentó una temperatura de 40.2 grados Celsius, una cifra atípica para esta zona. Para el 11 de abril nosotros captamos una temperatura máxima de 40.2 grados Celsius. Esto nos deja asombrados a nosotros porque jamás hemos notado, ¿verdad?, este tipo de incremento de temperatura en esa zona geográfica. Sí, no hemos topado con altas temperaturas en Occidente porque por su posición geográfica ya sabemos que son una de las zonas más calientes y donde se presentan estas altas temperaturas. Sin embargo, pues nos deja asombrado este dato. Nosotros asumimos o nosotros pensamos de que este incremento de temperatura también podría ser acelerado o afectado principalmente por el cambio de uso de suelo, de bosque a estas zonas productivas. Esto hace de que ese microclima existente en la zona se vaya desapareciendo poco a poco. En el 2016 ocurrió una de las sequías más importantes de Nicaragua, alcanzando muchas fuentes hídricas sus mínimos históricos. Asimismo, en el periodo 2011-2016, a nivel nacional, los bosques de pino se vieron bastante afectados y la tasa de deforestación anual de Nicaragua incrementó del 3 al 6%, detalla el Centro Humboldt en su sitio web. Con imágenes de Erasmo Hernández, Willy Narváez, Acción 10. Siempre en temas ambientales, ¿por qué se produce el calentamiento global? ¿Cuáles son las causas y las consecuencias? Al respecto nos informa José Abraham Sánchez. ¿Cuál es el origen, causa y efecto del calentamiento global? El ingeniero astrónomo y astrofísico de Nicaragua, David Castillo Pacheco, nos explica. El calentamiento global se da por tres factores fundamentales. Uno de esos, el aumento de la población. Recordemos que actualmente somos más de 7.000 millones de habitantes. El segundo factor fundamental que se da
es el aumento de las industrias y la agricultura. Porque se produce, por un lado, el dióxido de carbono y por el otro lado se produce lo que nosotros conocemos el metano, el CH4. Pero hay otro factor fundamental, que es el tercero. ¿Y cuál es ese sectero? Las políticas de los gobiernos. Si los gobiernos no tratan, en este caso, de evitar lo que es los gases de efecto invernadero, que quiero definir cuáles son los gases de efecto invernadero: el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el óxido nitroso y lo que nosotros conocemos el CH4, que es el metano, y tenemos también lo que nosotros conocemos el CFC, cloruro, fluoruro, carbono, o carburo, pues en otras palabras. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Actualmente, debido a eso, prácticamente estamos destruyendo lo que es, en este caso, lo que es la Tierra. Y sobre todo lo que es el derretimiento de los glaciales, tanto en el norte y tanto en el sur. ¿Qué países son los más contaminados en el mundo? En el caso de China, hay una ciudad que se llama Linfei, por ejemplo, y está Pekín, su capital. En el caso de América, América del Sur, lo que es Sudamérica, tenemos a México y tenemos a Brasil. En el caso de África, tenemos en este caso lo que es Egipto y su capital, que es el Cairo. En el caso de Europa, en este caso es Rusia y lo que es parte de lo que nosotros conocemos que es Francia. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener conciencia. Nuestro planeta azul lo estamos destruyendo. Tiene que ver, por un grado, conciencia, no solamente de los gobiernos, tiene que ver conciencia también de nosotros los seres humanos. Nicaragua no es la excepción. Existe gran preocupación de la agonía del río Coco, considerado el más largo de Centroamérica, y todo producto al despal indiscriminado en la zona. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Déjenos irnos un momento a publicidad, pero volvemos con más información aquí en Acción 10. Continuamos con más noticias. Cardenal Leopoldo Brenes celebra a la Virgen de Cuapa con concurrida misa en su santuario, donde una vez más pidió que seamos constructores de la paz. Marvin Miranda con el reporte completo. Durante la celebración del 39 aniversario de la aparición de la Virgen al vidente Bernardo Martínez, en aquel entonces el Valle de Cuapa, el cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano llamó a los presentes a ser promotores de una paz verdadera y duradera. Este gran ejército, orando y rezando el Santo Rosario, ¿cómo no va a cambiar y transformar Nicaragua a los pies de Nuestra Señora Santa María de Cuapa? Los creyentes que peregrinaron al santuario la noche del 7 de mayo presentaron sus intenciones. Venimos a peregrinar a la vigilia, a rogar, a pedirle a la Virgen, que es la única que nos salva, ¿ok? Como con mi hija y unas amigas. ¿Qué espera usted de esta experiencia? Porque hay muchas personas. Espero lo mejor que todo Nicaragua espera. ¿Ok? Un cambio en este país. Sí, uno de ellos está pagando promesa y yo en lo personal camino por agradecer tantos favores que en nuestra vida se nos da. Tenemos que ser agradecidos con la Virgen y con Dios, y aquí estamos para la Virgen de Cuapa. Mientras Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, abogó por esa paz que solo Cristo la da. Y esa paz, como también decimos los obispos en el mensaje pascual, solo puede proceder de alguien, del Cristo crucificado y resucitado, de nadie más que de Él. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Ahora les presentamos todo el acontecer deportivo con Iván Zavala. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué bueno que hay Vitaflenaco! Presenta los deportes en Acción 10. Según Carlos Blandón, apoderado de Román Chocolatito González, el tetracampeón del mundo nicaragüense estaría realizando 2 combates este año. No hay nada seguro respecto a rivales y escenarios de los combates. Sin embargo, son peleas de preparación para alcanzar plenitud de condiciones, ya que el nicaragüense viene de una operación en la rodilla el pasado mes de diciembre. Chocolatito realizó su última pelea hace 8 meses, con triunfo frente al mexicano Moisés Fuentes. No se descarta para el próximo año una pelea de revancha frente a Juan Francisco El Gallo Estrada, con quien peleó en el 2012 en las 108 libras. En el baloncesto de la NBA, triunfo de los Toronto Raptors 125-89 sobre los 76ers de Filadelfia. Esta serie semifinal de la Conferencia Este está a favor de los Raptors 3-2. Siakam y Kawhi Leonard destacaron con 25 y 21 puntos respectivamente.
Lo inesperado ocurrió en Anfield en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions. Un Barcelona que llegaba con ventaja de 3-0 conseguida en la ida. El Liverpool, el equipo de casa, logró remontar la eliminatoria con un sorprendente 4-0 final para ganar en el global 4-3. 2 goles de Divock Origi a los 7 y 79 minutos y Wijnaldum a los 54 y 56 minutos de juego aseguraron el triunfo de la tropa de Jürgen Klopp. Este viernes arranca el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor A en el municipio de Nandaime. Este año el torneo es dedicado a la leyenda del béisbol nacional y cronista deportivo, Pedro El Pelón Torres. Bueno, inmensamente emocionado porque este es un acontecimiento que no le sucede a muchos. A muy pocos les pasa y sobre todo en su pueblo. Es mucho para un solo corazón. Papachú me hubiera dado unos 2 o 3 corazones para aguantar esta emoción. Agradecemos las imágenes e información a nuestro corresponsal Víctor Ticay. Finalizamos el segmento de deportes. Les acompañó Iván Zavala. Vitaflenaco alivia rápidamente el dolor y la inflamación. Presentó los deportes en Acción 10. Hasta Ticuantepe, saludos muy especiales a Sinaí Calero Ruiz, está cumpliendo 2 añitos de vida, muchísimas felicidades. También saludamos a Karina Muñoz, el día de hoy está cumpliendo 1 año más de vida, la felicitan sus hijos y su mamá. Bueno, Lisandra Núñez quiere saludar muy especialmente a su hijo Jim Guido, muy feliz cumpleaños, sin fotografía. El saludo también para Juan Carlos Sorto López, 43 años está cumpliendo, de parte del saludo de su esposa e hijas que lo quieren muchísimo, y Claudia Calderón, fiel televidente de Acción 10, felicidades. Así llegamos al final, gracias por habernos acompañado. A continuación, nuestros cumpleaños. 1 año más en tu vida. Felicitamos de manera muy especial a la joven Cintia Ortiz por haber arribado a 1 año más de feliz existencia. Les saludan sus amistades que la quieren mucho. Muchas felicidades y bendiciones a Lesbia Romero por cumplir 1 año más de vida. Los saludos van de parte de su esposo e hijas, y en especial de su muy buena amiga Jocelyn Rojas, quien la aprecia mucho. Muchas bendiciones a Luis Martínez Ríos por estar festejando su cumpleaños. El diálogo nacional continúa estancado y sin resultados positivos. Ninguna de las partes cede en sus posturas. La Alianza Cívica y el gobierno aseguran por separado estar dispuestos a buscar negociaciones hasta encontrar un punto medio. Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja informaron que han tenido acceso hasta las celdas donde se encuentran los presos políticos. Sin embargo, no dijeron las condiciones en que se encuentran. El experto en seguridad Roberto Cajina asegura que el gobierno cometió un error al nombrar como director de la Policía Nacional al comisionado general Francisco Díaz, quien semanas antes de su nombramiento fue sancionado con la ley Magnitsky por el gobierno de los Estados Unidos. El experto en seguridad considera además que la delincuencia ha aumentado a raíz del estallido social desde el mes de abril del año pasado, después que nuestro país era catalogado como el país más seguro de Centroamérica. Bancos nacionales han emprendido juicios y embargos con muchos de sus clientes morosos en medio de la crisis económica que afecta a nuestro país. El río Coco luce completamente seco en algunas zonas y sus laderas completamente despaladas producto de la sequía y la tala indiscriminada. Este río es una de las 34 fuentes de agua a nivel nacional que han perdido su caudal según el Centro Humboldt. El exdiplomático Mauricio Díaz considera que cualquier pedido que haga la Alianza Cívica para suspender las sanciones sería un pedido sin destino, es decir, sin ningún efecto.